Entrevistas, esta vez tenemos el grato placer de tener aquí a Leonardo Arizaga, él es vicecanciller de la República. Muy buenos días, un gusto tenerlo aquí en los estudios de Radio Pública de Ecuador. Bienvenido. Comencemos, Martín. Muchas gracias, buenos días. Leonardo, cuéntanos una cosa, tú vienes de un viaje desde Costa Rica, ¿no es cierto?, hablando sobre los temas de la CELAC. ¿Cómo está Ecuador? ¿Cuál fue la posición? ¿Cuáles los resultados? Bueno, muchas gracias, buenos días. La reunión de la semana pasada fue del Foro de América Latina y Asia del Este, FOCALAE. Ese es un proceso de integración birregional que se estableció en 1999 y que trata de acercar nuestro continente con Asia del Este, donde está el futuro económico del mundo. Las otras regiones del mundo en los próximos 10 años van a crecer un 7, 8, 9%. Esa región del mundo en los próximos 10 años va a crecer un 50, 60%. Entonces, el relacionamiento del Ecuador con China y los otros países de esa región y de América Latina es fundamental. Entonces, abordamos ahí más bien el relacionamiento birregional entre América Latina y Asia del Este. Pero aprovechando esa reunión, el canciller subrogante Javier Lasso mantuvo reuniones con el canciller de Costa Rica, que es parte del cuarteto de CELAC, con el canciller de Uruguay, que tiene a su cargo la presidencia pro tempore de Uruguay, de UNASUR, y otras reuniones importantes para ir profundizando en los temas de la agenda de América Latina y el Caribe. Esta semana tenemos además una reunión importante sobre esos temas. ¿Cómo ves tú este relacionamiento que existe ahora con Asia del Este? Es como extraño para Ecuador, para los ecuatorianos, si nos estamos relacionando con alguien que está al otro lado del mundo. ¿Cuáles son las reales ventajas de esta posición? Yo creo que lo más importante es que ahí es donde está el mayor crecimiento económico del mundo. Por ejemplo, China es ahora el principal socio comercial de Brasil, de Chile, de Perú, es el segundo socio comercial de Cuba, de Venezuela, de Argentina y Uruguay. El potencial en el tema comercial, de inversiones y de financiamiento es gigantesco. Además son países, Japón y Corea, por ejemplo, que tienen muy alta tecnología y podemos trabajar con ellos en temas de educación superior, ciencia y tecnología. En fin, es una relación que recién está comenzando y por eso el presidente también a fin de año se va a ir a la India, se va a ir a Vietnam para profundizar esa relación con esos países. En esta alianza justamente usted menciona el futuro económico del mundo, alianzas comerciales justamente entre América Latina y Asia del Este para poder también ir incrementando la economía aquí en estos países. Justamente en estos días está viajando el ministro de Comercio, Diego Aulestia, la ministra Natalie Selly van a estar en Corea, donde vamos a iniciar un proceso de negociación de un acuerdo comercial. Tenemos con muchos de los países de esa región un déficit comercial. Vendemos, $50 millones a Corea e importamos 800 millones. Entonces tenemos que diversificar los productos de nuestras exportaciones, pero también tenemos que diversificar los mercados a los que vendemos nuestros productos, ya no solo a Estados Unidos, Canadá y Europa, sino también a otras regiones como Asia del Este. En términos prácticos, ¿cómo se va a lograr esto? Uno, teniendo un plan muy claro de cuáles son los productos que queremos posicionar en esos países. Le doy un ejemplo. Yo fui embajador en China cuando llegué el año 2010, vendíamos alrededor de $90 millones. Abrimos 3 oficinas comerciales, una participación muy activa de ProEcuador y del Ministerio de Comercio, y de 90 millones hemos subido las exportaciones a 500 millones. Entonces, eso todavía es un monto reducido para un país tan grande como China, y tenemos un déficit muy grande con ese país de casi $2.500 millones.
Primero es una estrategia comercial de promoción de nuestros productos emblemáticos tradicionales y no tradicionales. Y segundo es tratar de negociar acuerdos comerciales con los países con los que podamos hacerlo. Y lo importante es que con Corea estamos al inicio de esa fase de negociación que ya las autoridades del sector productivo informarán en su momento. Leonardo, que usted habla de productos tradicionales y no tradicionales, quiere decir que hay una gran oportunidad para las empresas, sí, las grandes que ya tienen conformado todo su proceso logístico y todo aquello, pero también para las pequeñas empresas. Sí, ¿Cómo? Claro que sí. ¿Cómo lo lograrían? ¿Cómo se acercarían a esto? Es una política muy clara que tiene el gobierno de promocionar a las pequeñas y medianas empresas. Primero informándoles cuáles son los procedimientos que tienen que seguir para exportar a esos países. Segundo, trabajando con nuestras oficinas comerciales que hemos abierto en esa región para ponerles en contacto con potenciales importadores en China, en Corea, en Japón, que son países, por cierto, que tienen una protección muy grande a las importaciones de otros países y de nuevos países. Entonces tenemos que tratar de romper esa barrera. Y hay pequeñas empresas que producen chocolate, como Pacari, por ejemplo, que han tenido mucho éxito en esos países, y eso se puede replicar para muchas otras empresas. Ya no solo materia prima, sino también procesados. Sí, es que cuando uno habla, por ejemplo, de China, es un mercado tan gigantesco que uno no tiene que decir voy a exportar a China, porque cada provincia es como un país. Para que tengan una idea, solo el puerto de Beijing, que se llama Tianjin, tiene 15 millones de habitantes. Cada provincia en China tiene alrededor de 100 millones de habitantes. Entonces, hay que focalizar nuestras exportaciones a nichos de mercado muy específicos. Justamente no solo son estas actividades que se van a realizar, sino que también Ecuador va a participar en diferentes foros. ¿Cuáles son los diferentes foros que ya se vienen? También donde va a estar el presidente de la República exponiendo los logros obtenidos aquí en Ecuador. Bueno, ustedes conocen que el Ecuador está presidiendo la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Tenemos esta semana una reunión muy importante, vienen delegados de 32 países, y ahí vamos a pasar revista de lo que debería ser la Agenda 2020, es decir, qué quiere hacer la CELAC en los próximos 5 años para reducir la pobreza y eliminar la extrema pobreza, para aumentar las inversiones en infraestructura, para incrementar las inversiones en educación superior, ciencia y tecnología, para trabajar juntos con miras a la COP21, que es esta gran conferencia de cambio climático que se viene en París a fin de año, y trabajar en temas de financiamiento para estos proyectos y estos programas que son tan importantes. Y esta reunión, que va a ser el miércoles y jueves y viernes de esta semana, va a preparar el viaje también de nuestro presidente a Naciones Unidas. El presidente Rafael Correa va a estar en Nueva York en muchas reuniones importantes. La primera es la cumbre post-2015. Ustedes saben que en el año 2000 Naciones Unidas estableció los objetivos del milenio, es decir, cuáles deberían ser los objetivos de todos nuestros países hasta el 2015. Esos objetivos ya se cumplen a fin de año. Entonces, lo que se ha hecho es negociar los objetivos de desarrollo sostenible del año 2015 al 2030. Y el presidente, como presidente de CELAC y como presidente del Ecuador, va a participar en esa cumbre. La segunda gran conferencia en Nueva York va a ser la Asamblea General de Naciones Unidas, porque se cumplen 70 años del establecimiento de las Naciones Unidas. Y la realidad de 1945 es muy diferente de la del año 2015, pero la estructura de las Naciones Unidas sigue siendo básicamente la misma. Entonces estamos trabajando en este proceso de reforma del Consejo de Seguridad, de revitalización de la Asamblea General y del ECOSOC, y creo que es una oportunidad muy importante para que el presidente también dé a conocer cuál es la postura del país frente a esos temas, y también para invitar
a las 4 grandes cumbres que el Ecuador va a tener el próximo año, que son de CELAC, que son América del Sur, África, la cumbre Hábitat y un foro indígena. Y es que por supuesto el Ecuador no es el mismo de la década de los 40. Este Ecuador es distinto, es más fuerte, incluso regionalmente se ha visto fortalecido. ¿Cómo llega Ecuador, cómo llega la región a esta reunión de las Naciones Unidas? Es una región que se ha transformado. Vivimos en el Ecuador, en un nuevo país. No es el Ecuador ni de los años 40 ni de los años 90. Es un país que se ha transformado y que ha tenido importantes logros sociales, económicos, en temas de infraestructura. Pero vamos a ir a Naciones Unidas fortalecidos como región, porque nosotros tenemos ya nuestra propia institucionalidad. Quito es la sede de UNASUR. El Ecuador es presidente de CELAC, y CELAC fue creado como mecanismo de concertación y diálogo político para que nosotros podamos enfrentar y dialogar y resolver nuestros propios problemas. Como región ya no necesitamos de terceros países ni de otras regiones para que nos digan lo que debemos hacer o dejar de hacer. Otra consulta, justamente usted mencionaba que en la Agenda 2020 se van a analizar diversos puntos, está reducir la pobreza, la creación de infraestructura, también mejorar la educación. ¿Cómo avanza también el tema del financiamiento con la creación del Banco del Sur? Bien, tener nuestra propia institucionalidad es muy importante. Les quiero dar solo 2 ejemplos. En este momento, 750 mil millones de dólares de las reservas de América Latina están en Estados Unidos. Solo el 4% de las reservas de nuestra región están en América Latina. Y al crear el Banco del Sur vamos a tener la posibilidad de tener nuestro propio Banco de Desarrollo. Vamos a poder tener también la posibilidad de fortalecer el Fondo Latinoamericano de Reservas. Lo que queremos es que exista un mayor uso de los sistemas de pago. Solo el 4% del comercio intrarregional en América Latina se realiza a través del sistema de compensación de pagos. Existe, por ejemplo, uno en Aladi y otro en el Alba. El Sucre, por ejemplo, es el que permite hacer compensación de pagos entre los países del Alba. En el caso del Alba, el 44% de las transacciones comerciales se realiza a través del Sucre. En América Latina solo el 4%. Si logramos aumentar eso de manera considerable, vamos a transformar el sistema financiero regional con un banco de desarrollo fortalecido, con mayores reservas en nuestra región y con mayores compensaciones de pagos a través del Sucre y el sistema Aladi. Justamente en este foro que van a participar ustedes, los coordinadores regionales, que se va a realizar esta semana aquí en Quito, también se hablará sobre estos procesos de desestabilización que no solo se están viviendo en Ecuador, sino en otros países también de la región. Siempre tenemos la posibilidad de discutir esos temas, porque la CELAC es ante todo un foro de diálogo político y de concertación política y de cooperación. Ya la CELAC ha hecho pronunciamientos muy claros sobre la situación en Venezuela. Rechazó, por ejemplo, el decreto ejecutivo de los Estados Unidos respecto de ese país y pidió que se lo reconsidere. Hemos tenido pronunciamientos importantes sobre el tema migratorio. Vivimos momentos muy difíciles para los migrantes en el Mediterráneo, pero también en Asia del Este. Decenas de miles de personas están siendo afectadas por esta migración y muchos de ellos han fallecido en el intento. Y en buena parte la migración que se produce en Europa es fruto de las políticas fallidas de las grandes potencias. Si esos países no hubieran hecho lo que hicieron en Afganistán, en Irak, en Siria, en Libia, no tendríamos esta ola de migración hacia Europa que estamos constatando todos los días. Y este es un análisis que nos gustaría profundizar muchísimo también con más tiempo, como solemos decir aquí. Tiempo que se nos ha terminado, Leonardo.
Muchas gracias por asistir a Radio Pública. Un honor. Un abrazo. Gracias, muy amable. Volvemos en unos momentos, un corte y regresamos con más información.